Hay algo más aterrador que cualquier historia paranormal, y es saber que esto puede pasar en la vida real. No todos los peligros hacen ruido. Algunos no gritan, no corren, solo observan. Se mezclan entre la gente, parecen normales, pasan desapercibidos. Están en la calle, en el trabajo, en los lugares que visitamos todos los días. Y lo peor, es que muchas veces, cuando te das cuenta de que algo no está bien, ya es demasiado tarde. Estas no son historias de fantasmas, ni de criaturas extrañas. Son historias de personas reales, que vivieron situaciones que pudieron haber terminado mucho peor. Historias de maraadas incómodas, de coincidencias que se repiten demasiado, de alguien que aparece una y otra vez, hasta que deja de parecer casualidad. Hoy vas a escuchar 3 historias de acoso. 3 experiencias que demuestran que el miedo más real, no viene de lo desconocido, sino de alguien que te observa sin que te des cuenta. Y cuando termine este vídeo, tal vez empieces a prestar más atención a quién está a tu alrededor. Esto me pasó junto a mis amigas cuando íbamos a la primaria. Era día de asamblea y normalmente, cuando es así hay alguna actividad como bailables, hacer alguna actuación o cosas que se hacen en la escuela. Y una vez se acabe todo eso puedes quedarte a pasar el rato con tus compañeros o irte a casa con el permiso de tus padres. Ese día recuerdo que mis amigas y yo íbamos a presentar un baile típico de México y al terminar nosotras nos queríamos ir a nuestra casa pero no habíamos llevado la hoja firmada por nuestros padres. Por lo que convencimos al director que nos dejara ir, que sí nos habían dado permiso pero que se nos había olvidado la hoja firmada. Después de tanto insistirle nos dijo que sí, nos abrieron el portón. Éramos 4 en total y todas íbamos para el mismo rumbo ya que vivíamos cerca. Recuerdo que al irnos y antes de pasar por la casa de una de nuestras amigas había un señor parado en la esquina y recuerdo que tenía un chaleco caféis que le llegaba hasta abajo de las radilas, estaba desgastado y todo manchado. Al principio nosotras nos cruzamos la calle para evitarlo, pero cuando nos íbamos acercando más él también se cruzó la calle. Nos pusimos alertas y empezamos a caminar más despacio. Nos pegamos lo más posibles para pasar lo más alejadas que se podía de ese señor, pero al casi pasar al lado del recuerdo que se quitó el chaleco y se quedó completamente desnudo. Se agarraba a su pentres y nos decía que no tuviéramos miedo, que nos iba a gustar. Nosotras nos alejamos rápido, pero de pronto empezó a correr detrás de nosotras y todas comenzamos a correr en todas direcciones. Una de mis amigas que cayó y solo escuché que gritaba, no por favor, y las demás con el miedo que teníamos que le hiciera algo, le empezamos a aventar piedras y decirle que se fuera. Al final, gracias a que estábamos haciendo mucho ruido, salió un señor de una de las casas ahí cerca y al ver lo que estaba pasando salió con una pala en la mano y empezó a corretear al señor para golpearlo. Yo fui por mi amiga la que se había caído y nos regresamos corriendo a la escuela. A lo largo de los años he pasado por más situaciones de acoso y se vuelve frustrante no poder salir con tranquilidad. Me llamo Daniela, tengo 22 años y durante casi un año trabajé en un Oxxo en el turno nocturno. El lugar estaba en una avenida medio transitada, no tan sola, pero tampoco lo suficientemente concurrida como para sentirte completamente segura a las 2 o 3 de la madrugada. Al principio todo era normal. Clientes borrachos, uno que otro taxista, gente comprando cigarros o café. Nada fuera de lo común. Hasta que empezó a ir él. La primera vez que lo vi, no me pareció raro. Era un hombre como de unos 35 o 40 años, complexión delgada, siempre con una gorra oscura y una chamarra café, sin importar el clima. Compró una botella de agua y se quedó unos segundos de más mirando alrededor. Pensé que estaba esperando a alguien. Regresó al día siguiente. Y al siguiente. Al principio solo compraba cosas pequeñas, un refresco, chicles, cigarros. Pero siempre hacía lo mismo, se quedaba mirando. No de forma descarada, sino como si fingiera ver los estantes, pero en realidad me estaba observando a mí. Eso empezó a incomodarme. Una noche, como a la 1:30 de la madrugada, el lugar estaba vacío. Él entró y fue directo a la caja. No agarró nada. Solo se quedó ahí, frente a mí. ¿No vas a llevar nada?, le pregunté. Se tardó unos segundos en responder. Solo venía a verte. Sentí un escalofrío. Me reí nerviosa pensando que era una broma incómoda, pero él no sonrió. Necesito que compres algo o te retires, le dije, tratando de sonar firme. Se fue sin decir nada. Después de eso, todo empeoró. Empezó a ir más tarde, casi siempre cuando ya no había clientes. A veces se quedaba fuera del Oxxo, parado bajo la luz, mirando hacia adentro. Yo fingía no verlo, pero en el reflejo del vidrio podía notar que no se movía. Una noche le comenté a mi compañera del turno de la mañana,
pero me dijo que probablemente solo era un cliente raro. El encargado también minimizó todo. Mientras no haga nada, no podemos correrlo, me dijeron. Pero si estaba haciendo algo. Me estaba vigilando. Un día encontré algo que me dejó jalada. Cuando fui al baño, vi que en la pared, justo al lado del espejo, alguien había escrito con marcador negro: te ves más bonita cuando estás sola. Nadie más usaba ese baño en la noche más que yo. Le dije al encargado, limpiaron la pared y ya. No revisaron cámaras, no hicieron nada. Después de eso empecé a sentir miedo de verdad. El punto más fuerte fue una madrugada de jueves. Había llovido y la calle estaba completamente vacía. Eran casi las 3 de la madrugada cuando lo vi cruzar la avenida. Entró empapado, pero con la misma calma de siempre. Esta vez no se quedó en la caja. Caminó por los pasillos lentamente, como si estuviera buscando algo. Yo lo seguía con la mirada desde la caja, con el corazón latiendo muy rápido. De repente, desapareció de mi vista. Pensé que estaba en el último pasillo, pero no lo veía. Salí un poco de la caja para asomarme, y cuando volteé hacia la puerta del almacén, él ya estaba ahí, muy cerca. No lo escuché acercarse. Siempre estás sola a esta hora, me dijo en voz baja. Retrocedí de inmediato. Voy a llamar a la policía, le dije, temblando. Esta vez no se fue. Se quedó ahí, inmóvil, mirándome. Luego dio un paso más hacia mí. Fue ahí cuando presioné el botón de pánico debajo de la caja. Ni siquiera sabía si funcionaba, pero lo hice. Él escuchó el leve clic. Su expresión cambió por primera vez. No debiste hacer eso, murmuró. Intentó acercarse, pero en ese momento se escuchó la alarma silenciosa activarse en la parte trasera de la tienda. No pasaron ni 3 minutos cuando llegaron 2 patrullas. Todo fue muy rápido. Entraron, lo sometieron y lo sacaron esposado. Yo no podía dejar de temblar. Pensé que todo terminaría ahí, pero no. Al día siguiente, la policía regresó con más información. El hombre no era un cliente cualquiera. Había sido denunciado meses antes por acoso en otra tienda de conveniencia en otra colonia. Incluso encontraron en su casa fotografías impresas de diferentes empleadas, tomadas sin que ellas se dieran cuenta. Entre esas fotos, había varias mías. Desde afuera del Oxxo. Desde la parada del camión. Incluso una saliendo de mi casa. Eso fue lo que me rompió. Pero también fue lo que cerró todo. El hombre fue detenido formalmente por acoso, invasión de privacidad y otros cargos relacionados. Según me dijeron, ya no iba a salir en mucho tiempo. Yo dejé ese trabajo unos días después. Nunca volví a trabajar de noche. Nunca volví a ese Oxxo. Pero al menos sé algo con certeza. Él ya no está afuera. Ya no está observando. Y por primera vez en meses, puedo salir sin sentir que alguien me sigue. Me llamo Mariana, tengo 27 años y trabajo en una oficina contable en el centro de la ciudad. Mi rutina siempre fue muy simple: salir a las 6 de la tarde, caminar unas cuadras hasta la parada del camión y llegar a casa antes de que anocheciera por completo. Durante años lo hice sin problemas, hasta que empecé a notar algo raro. La primera vez fue tan insignificante que casi lo ignoré. Estaba esperando el camión cuando vi a un hombre apoyado en un post, a unos metros de mí. No hacía nada en particular, solo estaba ahí, mirando su celular. Lo vi de reojo un par de veces, pero no le di importancia. Al día siguiente, volvió a estar ahí. Y al siguiente. No siempre en el mismo lugar exacto, pero sí lo suficientemente cerca como para notarlo. A veces fingía hablar por teléfono, otras solo observaba el tráfico. Pero había algo extraño: cada vez que yo volteaba, él desviaba la mirada. Al principio pensé que era coincidencia, hasta que dejó de serlo. Una tarde decidí cambiar mi rutina. En lugar de esperar el camión en la parada habitual, caminé 2 cuadras más adelante. Era una calle más transitada, con puestos y gente pasando constantemente. Me sentí más tranquila, pero cuando levanté la mirada, él estaba ahí, del otro lado de la calle. No estaba usando el celular, no hablaba con nadie, solo estaba parado, mirando en mi dirección. Sentí un nudo en el estómago. Ese día no esperé el camión. Pedí un taxi por aplicación y me fui directo a casa. Pensé que todo quedaría ahí, pero no. 2 días después, al salir del trabajo, lo vi otra vez. Esta vez no estaba en la parada, estaba caminando detrás de mí. No muy cerca, lo suficiente como para fingir que era casual. Aceleré un poco el paso, él también. Crucé la calle sin avisar. Él cruzó unos segundos después. Fue la primera vez que sentí miedo de verdad. Entré a una tienda al azar y me quedé ahí unos minutos, fingiendo ver productos. Cuando salí, ya no estaba. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente le conté a una compañera del trabajo.
Me dijo que probablemente era alguien que vivía por la zona, que no sacara conclusiones tan rápido. Quise creerle, hasta que pasó lo peor. Un viernes, después de salir de la oficina, me detuve en una cafetería pequeña antes de irme a casa. Quería distraerme un rato. Me senté cerca de la ventana con mi café y mi celular. Todo estaba normal, hasta que levanté la vista. Él estaba sentado afuera, en una mesa, mirándome directamente. No disimuló, no volteó, solo me miró. Sentí como me temblaban las manos. No sabía qué hacer. No quería salir, pero tampoco podía quedarme ahí para siempre. Decidí pedir ayuda. Le expliqué la situación al encargado del lugar. Él salió, habló con el hombre y le pidió que se retirara. El tipo no discutió. Simplemente se levantó y se fue. Pensé que eso lo detendría. Me equivoqué. Esa misma noche, al llegar a mi casa, encontré algo en la puerta. Era un sobre, sin nombre, sin remitente. Dentro había una hoja con una sola frase escrita a mano: también te ves bonita cuando estás en casa. Sentí que el mundo se me venía encima. No era coincidencia. No era imaginación. Alguien me estaba siguiendo. Llamé a la policía esa misma noche. Levantaron un reporte y me recomendaron no salir sola por unos días. Pero lo más importante fue algo que casi paso por alto. Las cámaras. El edificio donde vivía tenía cámaras en la entrada. Al día siguiente, junto con el administrador, revisamos las grabaciones. Y ahí estaba. El mismo hombre, horas antes de que yo llegara, parado frente a mi puerta, mirando alrededor, esperando, y en un momento, sacando el sobre de su chamarra. Esa evidencia fue suficiente. La policía logró identificarlo días después. Resultó ser alguien que trabajaba cerca de mi oficina. No era un desconocido total, solo alguien que había observado mi rutina el tiempo suficiente para acercarse sin levantar sospechas. Fue detenido. No opuso resistencia. Cuando me avisaron, sentí algo que no había sentido en semanas de alivio. Cambié mis horarios, cambié mis rutas, incluso me mudé meses después. Pero lo que nunca volvió a ser igual fue esa sensación de tranquilidad, porque entendí algo que antes no veía. No necesitas hacer nada para convertirte en el objetivo de alguien. A veces, solo basta con que alguien decida observarte. Y eso, puede pasarle a cualquiera.